vi, pero no estoy segura. A ver, busca. Sí, Fact tengo checking. marquito. Fact-checking. Ya, psicología en San Marcos, ¿eh? Era para grabar, era para grabar. Espera, todavía no, todavía no. Esta parte la pones en blanco y negro, ¿ya? Para que sea como un... Hola, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches en sus casitas. Estamos en Hecho y Derecho y yo soy Magdiel. Yo soy Richard. Johanno Gerardo. Y el día de hoy en este podcast vamos a hablar acerca de la desinformación, la polarización de esta recta final de las elecciones del 2026. Sí, creo que es importante analizar la coyuntura de lo que estamos viviendo actualmente y sobre todo cómo las narrativas van yendo en favor de estos líderes políticos y de sus, básicamente, de lo que quieren que la población peruana acepte, ¿no? Como la realidad. Claro que sí, de hecho es muy importante lo que estás comentando. Yo considero que si bien estamos divididos en dos bandos muy grandes, en dos puntos muy grandes de dos partidos políticos, porque si bien es cierto, Sánchez está identificado como un partido político de izquierda y bueno, Keiko es una candidata que según se rumora asegura la continuidad de la economía para que favorezca a nuestras empresas grandes en el Perú. Entonces es un tema un poco difícil de poder, de elección ahora pues en el 2026. Bueno, como complementando lo que acaba de decir mi compañera, sí, yo creo que hay que tomar en cuenta mucho los puntos, claro, por la división que ha habido por pensamientos, ya que se vienen estas próximas elecciones. Analizar bien cada propuesta de nuestros dos candidatos y votar con conciencia, ¿no? Ahora analizaremos qué tan verificables son cada una de estas propuestas que se han presentado en el último debate. Claro, porque creo que ahí ya se también un poco el asunto, ¿no? Ver qué tan cierto es lo que dice uno u otro candidato Claro. con el objetivo de asegurar pues una realidad verdadera, pues. Exacto, y hacer un llamado fact-checking. Para todos en su casita, un nuevo término que lo podemos utilizar. Bueno, el fact-checking es para nosotros verificar si la información es verídica y nosotros también poder hacerlo desde el punto donde estamos, ¿no? Ya sea desde estudiantes o también cada uno que tenemos internet hoy en día en casa y podemos hacerlo cada uno desde el punto que nos encontramos. ¿Es verdad? Es verdad, es cierto. Todos podemos colaborar con el tema de verificar la información desde nuestras posiciones. Así es. Y bueno, pues porque hoy en día nuestros candidatos utilizan mucho el punto de la emocionalidad, juegan mucho con eso en las redes sociales. Claro. Y muchos de ellos claramente en contra del partido adversario para pues nosotros no caer ni bien en la izquierda ni bien en la derecha como comentan por ahí, pero creo que realmente fuera de eso lo que debería importar es la estabilidad económica, la seguridad que debería importar y debería primar para nuestros políticos hoy en día en nuestro país. Claro. Claro, tienes mucha razón en este caso. Últimamente se ha accionado mucho lo que es el miedo. Con la pregunta base, si gana el otro, el país se hunde, ¿no? Se usan mucho las exageraciones y mayormente hay una información incompleta. Por eso mismo es tan importante el hecho de verificar los datos que se están presentando de cada expositor. Así es. Entonces, yendo por ese lado, creo que es importante que toda la población entienda que uno no tiene por qué casarse con un político ni creer en todas sus palabras, porque al fin y al cabo muchas veces lo que se asegura es o una continuidad o un escaño dentro del poder. Creo que bajo esa lógica es importante analizar, pasando ya al segundo bloque, lo que han sido las declaraciones de Keiko Fujimori en estos últimos días respecto a la posición económica y lo que es la batalla económica, digamos, actualmente respecto a las posiciones que están planteando estas dos posibilidades de gobierno, ¿no? De ambos candidatos. Así es. Bueno, como yo comenté desde el inicio, por parte del partido político de Keiko Fujimori nos plantea que favorece mayormente a la economía, a las empresas grandes y mientras tanto Sánchez, como tiene un acercamiento con Pedro Castillo, dicen por ahí que podría llevarnos a una economía similar a países latinoamericanos como Venezuela, lo cual me parece un punto bastante válido del miedo de las personas. Sin embargo, no podemos asegurar porque recordemos que nuestro político Sánchez no es igual que Pedro Castillo. Si bien es cierto, tuvo una cercanía, no son la misma persona. Entonces no podemos meterlos a todos en un mismo saco. Es de ser. Claro, mira, justamente estamos viendo ese tema que Keiko Fujimori ha señalado que durante la gestión económica vinculada a Pedro Franque se produjo prácticamente una paralización de la inversión privada y una pérdida masiva de empleos. A primera vista, bueno, parece afirmación contundente, pero cuando revisamos los datos que encontramos que la inversión privada nunca llegó a ser cero.
Es bien cierto. Y la política en el Perú solamente que nos lleva a generar, como usted comenta, compañero, que es el miedo, que de verdad que yo considero que no debería ser así los juegos políticos en nuestro país, ni en ningún otro, porque debería primar siempre la importancia que es el ciudadano, más no si qué partido político es mejor, si de un lado o del otro, ¿es cierto? Claro, pero generalmente pues son las narrativas puestas de los partidos políticos los que hacen que las personas voten por ellos. O sea, el objetivo no es, al menos dentro de lo que es la campaña electoral, asegurar una prolongación de la seguridad de los ciudadanos o beneficios más allá de las coyunturas pequeñas pues que existan. Básicamente los candidatos se dedican a hablar a la emocionalidad, como bien lo comentaste hace un rato. Y justamente Keiko, viendo este tema de la continuidad económica, ha declarado que dentro como comentó el compañero, dentro del gobierno de Pedro Castillo se perdieron empleos, unas 400.000 empleos creo que dijo, y un 0% de inversión privada. Eso es peligroso porque recordemos que el gobierno de Pedro Castillo estuvo en plena pandemia, o sea, Ajá. que no compite con las mismas características de lo que pudo haber sido los gobiernos posteriores. Y lo comparó con su equipo técnico, específicamente con Luis Carranza, que supuestamente logró un crecimiento del 7 al 9%, lo cual es cierto también, pero que no corresponde necesariamente a una cuestión de la persona por sí misma, porque hay muchos otros factores y creo que ese es un problema de lo que ocurre con los discursos narrativos de distintos grupos políticos, que se adjudican victorias cuando en realidad no comprenden o no dejan que la gente comprenda que muchos de estos logros son colectivos, son cooperativos, que no son de una sola persona. Pero justamente el adjudicarse de logros hacen pues que hayan más personas como que votantes, ¿no? Asegurarse más Claro. Ujú. la amabilidad del público. En Así efecto, es. compañero, bueno, si recordamos, los especialistas dicen que el crecimiento estuvo influenciado, claro, por factores externos, Claro. como tú lo mencionas, especialmente el alto precio internacional de los minerales. Y bueno, acá la lección es simple. Los números pueden ser reales, pero su interpretación puede ser engañosa si se prestan para cosas sin contexto, ¿no? Y yo creo que con esto ya podemos pasar al bloque 3, que es, bueno, viene siendo nuestro tema, que son los pasivos legales e históricos de los candidatos. Ujú. Compañero, quizás puedes dar una opinión. Respecto a qué tan limpios están llegando los candidatos a la segunda vuelta, ¿no? Ujú. Creo que todos comprendemos que últimamente ha habido este problema con Keiko Fujimori respecto a si es que recibió o no recibió dinero de parte del gobierno de Montesinos Fujimori para sus estudios fuera del Perú, ¿no? Creo que es algo que se ha debatido en redes también. Y una declaración que me parece peligrosa es cuando muchos sectores de la derecha dicen que, claro, pero es el otro candidato, Roberto Sánchez, también perdón, también estudió con el dinero estatal, pues, ¿no? Pero me parece, pues, obviamente que es algo descabellada la comparación, porque por un lado estamos hablando de dinero robado, de dinero Ajá. exclusivamente dedicado para cuestiones generales, pero que a través de actos de corrupción se designó a tareas completamente ilegales, y por otro lado es el gobierno, perdón, la designación de dinero, obviamente ya correspondida, o sea, es legal el uso para poder estudiar dentro de una universidad, dentro de un instituto superior, dependiendo pues si es que pertenece a la estatalidad, debido a que como todos sabemos, las personas pagamos impuestos, las personas Exacto. trabajamos o en todo caso incluso desde pequeños colaboramos incluso al mínimo que es el impuesto general de la venta. Entonces yo me pregunto, ¿no es válido acaso que nuestro dinero esté también en beneficio de nosotros? Por otro lado, los casos de corrupción son más bien lavado de activos, son más bien actos que van en contra de lo que buscamos nosotros como país, que es trabajar y vivir seguros y que nuestro dinero vaya para nuestro beneficio. Exacto. Me parece muy acertada tu opinión. De hecho, considero que es un punto muy importante a tratar siempre porque la política nos lleva a dos caminos. Uno que siempre es la inseguridad y el miedo. Casi siempre. Esos son los dos caminos a los que casi siempre nos lleva la política, que realmente no debería ser así porque siempre nuestros políticos deberían acertar por favorecer la economía de nosotros y sobre todo yo considero que nuestros políticos deberían ser siempre limpios y que no deberían tener este tipo de investigaciones porque de esa manera hace que toda la corrupción empiece desde arriba, ¿no? Desde la cabeza, que la verdad que yo considero bastante repudiable.
En efecto, como tú mencionas, sabemos que en la política siempre ha habido estos casos, la malversación de fondos. Bueno, uno que otro mancha en el historial de un candidato. Ajá. Y bueno, lo importante siempre en este caso es averiguar, informarnos bien sobre qué tan real son estos hechos que se proponen, qué tan verídicos son. Y por eso mismo estamos apelando al hecho de que debemos siempre hacer el uso del fact-checking, que como mencionó mi compañera, ¿no? Por otro lado, se está cuestionando el tratamiento mediático recibido por Roberto Sánchez en algunos medios internacionales. No sé si Claro. el compañero está... La cadena CNN en específico. En efecto. Y creo que ahí cabe volver a destacar lo que dije puntos anteriores, que no hay que casarse con ningún candidato. Es evidente que como ciudadanos, para poder emitir un voto, ¿cómo se dice cuando uno informado? Informado. Con un voto informado, es necesario poder remitirse al fact-checking, remitirse a la búsqueda de la veracidad. El señor Roberto Sánchez tiene procesos de investigación, si no me equivoco, ¿no? Una investigación fiscal. Esos datos se han emitido por la CNN. Y la pregunta es, ¿por qué? O sea, se está favoreciendo una narrativa también por el otro lado. Claro. Y asimismo, se ha dicho también, bueno, no se ha dicho, pero se ha mostrado por parte de la CNN una contribución a esta narrativa de que Pedro Castillo fue básicamente expulsado por la asamblea, pues, ¿no? Por el hecho de creer un poco... No sé, siento que se lo victimiza mucho al señor Pedro Castillo también por ese lado, cuando se sabe que él ha incurrido a actividades o actitudes golpistas en ese mismo gobierno. Entonces la cuestión no es tanto ver qué hace mal uno a favor del otro, sino enterarse de cada proceso, de cada cosa que está haciendo un candidato, bien o mal. Bueno, esa conversación, este tema sobre la mesa es bastante importante y por eso nosotros necesitamos hidratarnos, ¿es verdad? Así que damos 5 minutos nosotros y 5 minutos a ustedes en casita para que podamos disfrutarlo. Vale. Volvemos. Ahora sí vamos a hablar acerca del nuevo plan de gobierno después de darnos una gran hidratada aquí con nosotros en Hecho y Derecho. Bueno, el punto ahora otra vez vamos a retomar el punto de los Del fact-checking. Fact-checking. del fact-checking. Del fact-checking, exacto. Ok, nuestra primera opinión. Bueno, el punto que vamos a tomar ahorita es sobre las acusaciones que están haciendo sobre a Sánchez Cerro, sobre el hecho de que quiere liberar. Entonces, el primer punto que tenemos aquí, compañero. Bien, ahorita el punto que vamos a analizar es sobre las acusaciones a Roberto Sánchez. Está planteando que en su plan, vale la redundancia, se planea liberar a reos con antecedentes de terroristas. No sé, compañero, ¿usted qué opina al respecto? Se dice que Roberto Sánchez el 12 de mayo firmó un tratado con Movadef, supuestamente según la narrativa que ahora estamos viendo, ¿no? La pregunta es, ¿qué tanto tienen de veraz eso? ¿Cuál es la Verifactibilidad. ¿Qué tan veraz es? Muy bien, después de esa palabra tan complicada voy a dar mi punto importante, porque acá es donde entra el tema del que venimos hablando desde el inicio, que es el fact-checking. Entonces nosotros aquí vamos a preguntarnos si de verdad ha sido tal cual plantea el documento, que es que se habló acerca del Movadef, que se habló acerca de terrorismo. Pues Bueno. no, realmente no fue así, según las investigaciones que nosotros como comunicadores realizamos, es que no fue así. En ningún momento en el documento se habló acerca, ni se mencionó ni a los terroristas, ni al Movadef. Entonces aquí podemos hablar claramente de una utilidad emocional que nos da Claro. la otra parte del contrincante político, ¿verdad? Claro. Y justamente, bueno, el hecho corroborado, verificable, es que Sánchez Palomino sí firmó un tratado, pues, pero con el FENATE Perú, que es la Federación Nacional de Trabajadores de Educación, si no me equivoco, ¿no? Así es. Entonces, bueno, creo que ahí ya es un poco el tema de modificar la narrativa y la importancia del uso del fact-checking para poder corroborar qué tan veraz, que la verificabilidad de este tipo de asuntos. Así es. Bueno, y de hecho Doberly Rodríguez menciona que carece de veracidad y sobre todo carece de valor este nuevo plan que hace Sánchez. Sin embargo,
en la segunda vuelta no se debe plantear nuevos proyectos, es lo que nos comenta la ley. Sin embargo, no dice que es ilegal, como nos menciona el partido contrincante, ¿no? Que esto llega a ser una exageración que se utiliza y por eso es muy importante el fact-checking. Y lo decimos a todo el rato porque es muy importante que se guarden este término para que lo podamos utilizar siempre, cada que entendamos una nueva noticia, que escuchemos un término y no creerlo siempre. Siempre tratar de buscar una información por nuestra parte que sea algo real, algo veraz y sobre todo algo verificado por nuestros medios de comunicación, que hoy ya sea en X, que también es una red social que sirve para nosotros poder Claro. aplicar y adquirir información relevante. Claro, en X puedes encontrar las dos caras de la moneda, ¿no? Tanto la cara de, de lo que te puede vender una narrativa, ¿no? Las falacias, y por otro lado, pues, esto puedes encontrar también verificación a través del asistente de Grok, a través de la comunidad que da también sus puntos, pero siempre es bueno remitirse a fuentes oficiales. Creo que ahí ya se también. En eso yo hago hincapié, porque el hecho de que muchas veces nosotros confiamos también, entramos a inteligencia artificial y buscamos la información como tal. Pero siempre es importante preguntar sobre las fuentes, porque estamos acostumbrados simplemente a hacer la pregunta y quedarnos con la respuesta que nos da. Ahí es cuando caemos mucho en la desinformación. Entonces, parte del proceso de fact-checking, como están mencionando mis compañeros, mis amigos Magdiel y Jano, tenemos que revisar estas fuentes, tenemos que pedir explícitamente esas fuentes. Ahora, el segundo punto que quiero tocar es sobre la admisión del abogado Duberly Rodríguez, que él señaló que había un nuevo plan de gobierno para Sánchez Cerros para la segunda vuelta, que dice que carece de validez formal ante la JN y parece que es solo un gesto político. No sé, compañero, me gustaría complementar sobre esta información. Sobre Duberly Sánchez, Ajá. sobre Duberly Rodríguez. Ajá. Se supone que en realidad es legal, pues, ¿no? Es normal hacer un acuerdo político después de campaña, porque se hace entre agrupaciones políticas, no incurre a una falta del marco legal, en realidad, ¿no? Así que esa declaración en realidad es un poco engañosa. No se está proponiendo nada nuevo, aparentemente, por parte de Sánchez, sino que simplemente se está haciendo un acuerdo político entre dos grupos, como pueden ser el FENATEP, como puede ser su partido, pues, ¿no? Claro, así es. Aunque realmente el primer plan en la primera vuelta es el que realmente es formal. Sin embargo, puedes decir que es ilegal, ya es un nivel extremo. Pues, ¿no? Entonces claro. Ese es un punto importante. Sí, siempre es bueno discernir pues, entre lo formal y lo legal. Bueno, a ver Así si en es. otro momento. Ahí estamos cayendo ya en la exageración. Claro, exacto. Sí. Bueno, ahora vamos a tocar un punto también importante en el bloque 5, ya pasando a una acusación grave que hizo Sánchez acerca de que, bueno, él habló acerca de la igualdad de condiciones democráticas. Él acusó de que no estaban siendo de igual condiciones. ¿Qué opinas claro. al respecto de eso? Respecto a que no le permitieron, creo, a la Municipalidad de Lima Exacto, tener un ese mitin, ¿no? punto. Dentro del centro histórico. Así es. Sí, y ahí ya se, pues creo que la palabra fundamental para entender ese problema es centro histórico. Es decir, ¿qué entendemos por esto? Bueno, básicamente es patrimonio cultural, patrimonio Exacto. de la nación. Entonces, el hecho de que no se le haya permitido está justificado bajo el marco legal de que es un patrimonio. Que es Correcto, es una zona intangible, Exacto, entonces una zona intangible. no se puede infringir esta norma que ya hacen ya en el reglamento. Así es. Y bueno, como él menciona una desigualdad o que no hubo una igualdad democrática, lo cual él también está aplicando a nuestras emociones, porque no es así como ocurrieron los hechos. De hecho, el Estado lo único que está haciendo es proteger este lugar, que es nuestro centro histórico, y pues por tanto no es solamente con él que se aplica este motivo, sino con muchas otras, y de hecho no ha sido comprobado que haya sido aprobado por otros medios políticos o que otros partidos políticos hayan pisado esta zona. Entonces claramente es una exageración, es un Perfecto. extremo, algo así. En efecto. Ahora, hablando de exageraciones, quiero tratar los temas de los discursos extremistas. Bien, voy a leer que hubo una declaración del candidato al Senado Alejandro Muñante. Explícitamente se dijo que el feminicidio no existe porque nadie mata a una mujer por ser mujer. Es un tema largo de tratar, es un tema difícil porque no es algo que se debata solamente dentro de la coyuntura nacional, sino que a nivel internacional, lo cual es preocupante realmente. A nivel mundial se discuten mucho estos temas de qué es el feminicidio, que si debería llamarse simplemente asesinato o todo tipo de nombramientos, pues, ¿no? De nuevos llamamientos a cambiar estas jurisdicciones o cambiar leyes ya escritas, ¿no? ¿Y por qué? Porque parece que hubiera un retroceso en cuanto a lo que son las labores de visibilización de la actividad
machista, de lo que son la reivindicación de las mujeres dentro de nuestra sociedad. Se habla mucho, por otros lados también, de que no existe una desigualdad laboral y ahora hablar un poco más grave acerca del tema de los asesinatos, creo que es pasar una línea, ¿no? Creo que es importante ver que muchas veces se alude a un odio biológico, o sea, no, se alude a que las mujeres se victimizan también. Y la pregunta es, ¿qué tanto de veras hay en eso? Porque la realidad es que el acto de que se exhiba un feminicidio como tal, no es tanto porque los hombres odian a las mujeres o que las maten solo por ser mujeres, sino porque existen en contextos en los que hay un favorecimiento a la actividad masculina. Porque vivimos en una sociedad desigual, vivimos en una sociedad en la que los hombres tienen permitido hacer ciertas cosas o que sus acciones no están tan denostadas como las de las mujeres. Poniendo hincapié en lo internacional, por ejemplo, hace unos días creo que fue en Francia, por la final de la Champions, ¿ya? El equipo que ganó, que no recuerdo cuál es exactamente, sus fanáticos salieron y destruyeron calles, destruyeron propiedad privada, propiedad pública. La pregunta es, ¿por qué? O sea, se excusan en el hecho de el fanatismo, ¿no? De la Paris euforia. Saint-Germain, creo que es el que ganó. Paris Saint-Germain. El PSG, claro. PSG. La pregunta es, ¿es válido que exista este tipo de actividades? ¿Y por qué se les permite? Porque generalmente son hombres los que hacen eso. Y claro, y no yéndonos tan lejos de repente como París, también acá en el mismo Perú, siempre están las barridas de Allianz y del universitario, muchas veces sucede similar acá. Se hacen disturbios y muchas veces se ven, hay daños colaterales y pocas veces se habla sobre eso. Entonces, claro, yo creo que no está como tal justificado. Sin embargo, cuando las mujeres salen a marchar por el 8 de marzo, Se le ve como una... se le ve como que vandalismo, Ajá, exacto. no sé, claro, la vulgaridad, etcétera, ¿no? Entonces, volviendo un poco al tema, creo que ya se fue por esta línea, ¿no? De negar el feminismo, de negar el machismo histórico y básicamente silenciar ese tipo de actos que están muy bajo la línea política del partido de Muñante. Creo que pasó también con la congresista, no me recuerdas el nombre, la que eliminó la educación sexual integral dentro de la currícula educativa. Marisol. No me acuerdo. No. Marisol. No recuerdo muy bien el nombre. Sí, pero esta congresista que también salió de la boca al ojo público por el hecho de que eliminó la educación sexual, lo cual también va en detrimento pues de las actividades femeninas, porque sabemos que una mala educación sexual generalmente favorece a los que están Zonas rurales, los que carecen exactamente Claro. de este tema muy importante. y favorece a quienes tienen el poder. Sí, que ¿Y es quiénes importante. tienen el poder dentro de una relación afectiva o sexual? Generalmente son los hombres. Bueno, me toca a mí. Me toca hablar de un punto importante para defender a todas mis mujeres en casita, porque yo estoy aquí, que soy una voz femenina frente a dos hombres Necesaria. fuertes a mi lado. Por favor. Perfecto. Bueno, si bien es cierto, el Código Penal peruano no exige como tal demostrar un odio abstracto biológico hacia una mujer, sin embargo, lo que sanciona es la muerte de una mujer en contextos específicos, ¿no? Como por ejemplo la violencia familiar, el acoso o también la coacción sexual y también las relaciones subordinadas a poder y la discriminación basada en este hecho del género, pues, ¿no? Y si bien es cierto, como mencionas, compañero, muchas veces el varón se queja de que no, que las mujeres nos victimizamos, que mucho feminicidio, perdón, y todo, pero sin embargo no se dan cuenta que los varones muchas veces actúan, pareciera que sin pensar, parecieran que en sí tener una frontera o una barrera donde llegar, y que la verdad es bastante cuestionable, porque no solamente a nuestro nivel nacional, sino también a nivel internacional el comportamiento de los varones, que si bien exigen derechos, también deberían tener responsabilidades, lo cual al parecer parecen no tener. La verdad, discúlpenme, pero es mi opinión bastante Está bien, ¿no? Es parte de... Claro, el derecho y la responsabilidad creo que son partes de las actividades de un ciudadano, ¿no? O sea, obviamente que todos queremos tener beneficios, pero que también tenemos que funcionar de acuerdo a lo que la ley manda, pues, ¿no? No podemos saltarnos ese tipo de normas. Y justamente estos intentos es una forma legal intentar saltarnos a la ley que ya existe. Claro. Entonces, bueno. Y justamente nuestra ley habla de eso, de que la mayoría de feminicidios que ocurre, si bien, como ya repetí, no es por hechos biológicos exactamente, por un odio de que te odio por ser mujer, pero si bien es cierto, ocurre por estos patrones que ya se ven, ¿no? Como hablé también, que es la violencia familiar, que es un patrón que se ve muchísimo, los celos, el acoso por parte de los hombres hacia las mujeres que se vive hoy en día, pues, ¿no? Que es bastante fuerte ese tema, la Y verdad. creo que ahí ya es exactamente el sesgo, pues, ¿no? Porque se intenta manipular la narrativa de que el feminicidio es por un odio a las mujeres con el objetivo de visibilizar, de invisibilizarlo, ¿no? De hacer que esto no sea válido, Exacto. de invalidarlo. Así Y es. justamente muchas personas pues pueden caer en este sesgo retórico, básicamente. Entonces la pregunta es,
¿qué hay? O sea, nuevamente, creo que al final todo se resume a eso. Las 6 noticias que estamos dando, o sea, al final es verificar, verificar. Exacto. Lo que está diciendo esta persona es cierto. ¿Qué se entiende por feminicidio? ¿Qué se entiende por feminismo? ¿Qué entendemos antes por terrorismo? ¿Qué entendemos en general por todas las palabras que estamos usando? Así es muy cierto, como bien dices compañero, por eso es muy importante este tema que estamos tratando y esperemos que todos en casita tomen la debida importancia que deberían. Y bueno, pues acotando un poco más al tema del feminicidio, que es un tema que es muy relevante para mí y creo que para muchas personas, es esto, pues, ¿no? Que muchas veces las personas, los varones sobre todo, siempre se quejan de que las mujeres tenemos mucho más derechos que los hombres. Y yo una vez hice un trabajo de campo, de hecho, donde salí a preguntar cuáles son los derechos de las mujeres, ¿no? Muchas personas no sabían, mismas mujeres también, que es muy importante que nosotras estudiemos todos estos derechos y también aparte de ello que muchas veces hay nuestros derechos pero se cumple realmente y sobre todo en nuestro país estos derechos que nosotros tenemos. Si bien es cierto nosotras planteamos una denuncia pero se hace caso o se hace caso omiso a estas denuncias que nosotros tenemos. También es muy importante tocar ese tema porque si bien es cierto se plantean pero después de cuánto tiempo ocurre un juicio, son años y años de lucha para que al final alguien pueda pagar por esa condena. Entonces también mujeres solamente nos queda cuidarnos y sobre todo saber nuestros derechos, pero también hacernos valer como tal, porque nuestros derechos, nuestra justicia peruana hoy en día no funciona al 100%. Y saber alzar la voz. Exacto, saber alzar la voz y seguir acudiendo a estas marchas para nosotros también poder seguir levantándonos como mujeres empoderadas que somos. Bueno, compañera, gracias. Realmente es muy importante añadir esta opinión sobre el feminicidio. Muchas veces nosotros, los hombres, me incluyo, decimos, no, tenemos que tener derechos de igualdad. Pero hablamos de igualdad cuando en la actualidad el Perú es un país muy machista, ¿no? Pero vamos a un corte. Necesito ir al baño realmente. Así que ya vamos a un corte y volvemos con el punto final, el punto 6. ¿Parece? Bien. Con que tenía un novio alemán y de la nada, ahora ya un novio ruso. ¿Quieres un novio ruso? Ah, ya, yo soy intergénero, soy. Estaba buscando su género todo el rato. ¡Bravo! ¿Por qué eso no lo graban? Saludita. Abacho y becho, ¿no? Saludita. Estamos en Hecho y Derecho. Abacho y becho. Me encanta. Bien, bravo. Bueno, ya tenemos un amigo que salió del closet. Felicidades, amigo. Es la primicia de Abacho de Hecho y Derecho. Muy tarde. Hecho y Derecho. No te enteraste del chisme. Alguien salió del closet. El mejor momento. Ahora sí, llegamos a la parte final de este programa y vamos a darles una breve conclusión de todo lo que hemos tratado en nuestro increíble podcast. Claro, hecho y derecho. Abacho y becho. Menos rumores y más hechos. Exacto. Rumores más hechos. Menos rumores, no. ¿Cómo hacen más rumores menos hechos? Ahora sí llegamos a la parte final de nuestro programa, nuestro increíble podcast, aquí en Hecho y Derecho, menos rumores y más evidencias. Y bueno, vamos a concluir con nuestro veredicto final de nuestras conclusiones. Creo que, claro, ya es el momento de opinar un poco también. Vemos que, bueno, hemos recorrido varias noticias de la coyuntura nacional, pero que corresponden a problemas sistemáticos, a problemas más profundos dentro de nuestra nación, como son la falta de verificación, lo que es la propagación de mentiras, narrativas, el hecho de usar ciertos argumentos en provecho propio de un partido, de un aspecto político. Entonces, ¿qué cabe ahora? ¿Qué pueden hacer los ciudadanos ante esta masa pues de desinformación, de adulteración de los hechos, de creación de narrativas? ¿Qué es lo que podemos hacer, compañeros? Bueno, desde aquí nosotros lo que podemos decir a nuestro público es que ellos puedan revisar siempre los planes de gobierno oficiales de cada candidato y sobre todo que estén bien informados, ¿no? Al votar, que siempre ellos sepan, como bien hemos dicho, que utilicen el fact-checking para toda información que se les cruce por redes sociales o también en la televisión incluso.
Claro, siempre invitarlos a revisar las fuentes oficiales, como decían mis compañeros. Y bueno, buscar los hechos. Bueno, ¿cómo sería? Irse derecho a los hechos. Porque esto es hecho y derecho. Más no. Rey. Débora. ¿Por qué me interrumpes? Se traba, bebé. Débora. Débora, bebé. Bueno, esto fue todo por este capítulo de hoy. Agradezco mucho a los espectadores. Esto es Hecho y Derecho. Menos rumores y más evidencias. Abachibecho. Bye.